Sí, Juan. No, sí, pero hacía más alusión al hecho de que, sí, es obvio que de todas maneras los, la información, la comunicación en general, digamos, lo que va a las como grandes masas, por así decirte, de población, obviamente que siempre está rasgado por cierto ideología o grupo o lo que sea. Pero yo hacía más alusión al hecho de la capacidad que tiene como tenemos como individuos en antes, por ejemplo, 15 años atrás, hablar de búsquedas en internet o acá en Argentina, por ejemplo, era, no, vamos a darle un poquito más 20. Bueno, hace 20 años atrás, no todos tenían, por ejemplo, una computadora y la única forma sí o sí era la televisión o la radio o los diarios. Aunque ahora es como mucho más, obviamente que no es la solución eso no lo soluciona todo, obviamente que no, pero yo lo planteaba como eso, digamos, que en comparación a lo que era hace un tiempo no muy lejano, no es, no te estoy hablando 100 años atrás, 70 o 50, yo te estoy hablando 20. Sí, pero hace A 20 eso años hacía alusión atrás, yo. suponte Juan, que hace 20 años atrás vos tenías un medio el cual debía responder y debía hacerse responsable. Y hoy vos tenés una plataforma en donde cualquiera dice cualquiera y quién es el responsable de comunicar o de informar. ¿Entendés? Entonces vos ahí estás perdiendo, creo que el poder de emitir. Y se forman todas estas cuestiones, o sea, se forma, hablando mal y pronto, la propia grieta, porque están los anti y los que están a favor y los que están en contra. De cualquier tipo, no hablo de política ni nada en particular. Entonces vos tenés los dos sectores como pasó a lo largo y a lo ancho de la vida. Está quien piensa igual que vos, distinto que vos, parecido a vos, pero vos tenés que hacerse de toda la información, ver el contexto y ahí armar tu teoría, digamos. Que es tomar lo que te sirve y qué es lo que a vos no te está convenciendo de todo eso, qué es lo que te huele raro de todo eso. Exactamente, como para cerrar, es que los medios, porque cada información de cada medio de comunicación o de cada comunicador a mí me permita generar mi propia idea y no que pretendan que yo tome sus ideas. ¿Sí? Es eso. Hace 20 años atrás, bueno, yo cuando iba a la secundaria escribía en una máquina de escribir, buscábamos en libros, buscábamos en fuentes vivas, No lo ¿sí? delate la edad, Información. Claudia. No, no importa orgullosísima. Bueno, pero yo creo eh, que gracias a eso, ¿sí? O sea, la primera computadora que tuve, la tuve hace 10 años, porque me la pude comprar yo, en mi casa nunca hubo, ¿sí? Entonces, no digo que así debe ser y que estuvo bien, o sea, son las circunstancias, como decías Pedro, de acuerdo a cada circunstancia. ¿Quién toma la decisión? ¿Un artefacto, un comunicador, un analista de medios porque le pagan para que haga eso? ¿O yo, que estoy en la situación y tengo que adaptarme a esa circunstancia y tomar una decisión? Porque no le va a importar a ningún medio en qué circunstancia estoy, ¿sí? Entonces, en contra y a favor, o sea, está perfecto que exista eso, está perfecto que existan todos los matices, ¿sí? Y más perfecto sería que yo pueda entender qué hacía la vida. Claudia, puedo tirar una frase que para mí es fácil, pero no tiene nada que ver Tirala que con, la agarramos, dale. no tiene nada que ver o sí tiene mucho que ver, y dice algo así como que el mapa no es el territorio. Uh-huh. Y lo dejo para que lo piense. Bueno,
Porque Bueno, cada cerramos uno el tiene su micrófono. propia realidad. O sea, en realidad lo que está diciendo la frase es que todos podemos estar parados en el mismo punto, pero la realidad es individual porque cada uno tiene un proceso interno y una vivencia que no nos hace ver el lugar con la misma perspectiva o de la misma forma. Podemos estar viendo, qué sé yo, la plaza, la montaña o lo que fuese, pero no sintiendo lo mismo y ya es distinto, porque yo tengo mi realidad y eso forma parte también de la comunicación, de cómo la doy o de Exactamente. cómo la recibo. Bueno, Ciro nos contó que él hizo un resumen. Pedro nos contó que detuvo cada 5 minutos y lo descuartizó al contenido del video. ¿Qué otras Acá estrategias? está mi hojita, por las dudas se las muestro. ¿Viste que son más fanáticos que yo? Bueno, ya está. ¿Qué otra herramienta, qué otro recurso utilizaron? A ver, cuéntenme. Luciano, ¿estás por ahí? Luciano Cian, ¿no está? María Belén. Sí, profe, yo estoy. María Yo Belén. también yo lo volví a ver varias veces, me pareció también interesante y sí, cómo avanza, digamos, sobre todo cómo va evolucionando. Y bueno, yo puse que me pareció la información nueva es la teoría de las agujas hipodérmicas, que eso no, lo desconocía, digamos. Ujú. Fíjense la Eh, importancia de los medios de comunicación, ¿sí? Que también se utilizó de alguna forma en nuestro país cuando fue la Guerra de Malvinas, ¿sí? Y que yo creo que la siguen utilizando esa aguja hipodérmica hoy en día. Bien. Caro, ahí Luciano dice que está sin micrófono. ¿Podés escribirnos, Luciano? Carolina, ¿podés hablar, Carolina? No importa si tu niño está saltando, correteando, no importa. Estamos todos iguales. Yo me tuve que mudar. Francisco, Geraldine, ¿quién sigue? ¿Están tomando mate por ahí? Bruno, bueno, si alguien quiere hablar, me corta y opina. Vamos adelantando, ¿sí? Muchachas y muchachos, nos quedan 4 clases, ¿sí? Desde la semana que viene, 4 clases hasta el final del cuatrimestre y el final de la materia, porque ustedes saben que el taller de comunicación es cuatrimestral, ¿sí? Así que en julio se cierra. Vamos a hacer un trabajo final el 15, ¿sí? ¿De este mes, profe, o del mes que viene? De junio. Ah, ok. Claro, porque el dos de julio cierra el cuatrimestre, Estamos de ¿sí? vacaciones ya para el 15.
Para el 15 están de vacaciones, exactamente. Salvo que alguien diga lo contrario. Pero bueno, nos seguimos rigiendo con el calendario oficial que dice que el 2 cierra el cuatrimestre, ¿sí? Entonces, el día 15 va a ser la fecha del trabajo, ¿sí? Pero el día 15 no va a ser suficiente para que ustedes puedan hacer el trabajo que yo pretendo, porque va a ser un trabajo de producción escrita, ¿sí? Entonces, les voy anticipando que lo que vamos a hacer es un informe de lectura a partir del video, modelos de comunicación, ¿sí? Yo primero voy a hacer un ensayo de modelo, para ver qué les solicito en cuanto a cantidad de páginas, posibles temas, citas, partes, ¿sí? Cuando hablo de cantidad de páginas, supongamos, ¿no? No estoy diciendo que va a ser así, pero supongamos que el trabajo tiene que contar con 2 páginas. Trabajo de escritura, o sea, el informe, 2 páginas. Aparte ir a la carátula, aparte ir a la bibliografía, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Trabajo de escritura. Entonces, el próximo martes yo les estaría entregando ese temario, ¿sí? Con todas las recomendaciones, con todos los criterios, para que ustedes tengan una semana de producción y entrega el día 15. ¿De acuerdo? Tiene que haber un tiempo para que yo los pueda corregir y devolver, y de recuperatorio, ¿sí? Que bueno, pretendamos que sea el 22 en principio, y si no, será el 29. Ahí estaríamos un poco jugados, pero bueno. Para seguir la lectura, el desglose, la deconstrucción de este texto, que es bastante intenso, ¿sí? Yo les voy a proponer que ustedes armen, por eso van a volver a ver el video, una lista de los temas, ¿sí? Una lista de temas que aborda el video, ¿sí? Pueden imaginarse, por ejemplo, ¿qué temas me pueden decir que aborda? Ya les digo que no el emisor, no el receptor, no, temas, así, grandes. La comunicación del sistema tradicional, ¿Cuál es ese? pues como fue avanzando. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el sistema tradicional? Lo que explicó el sistema el común, digamos, el que emisor, receptor, ¿Y de código, quién es? mensaje, contexto. ¿De quién es ese sistema? No recuerdo los autores, pero... Jacobson, algo así. Bien, Claro. Jacobson. Perfecto. Bueno, esa idea, digamos, de la idea básica es de comunicación planteada, eso sería como como sistema tradicional sería un tema principal, y después cómo se fue avanzando a lo largo de la historia, también podría ser, como lo de la aguja y no me sale el nombre. Las distintas teorías sería. Las distintas teorías, la aguja hipodérmica, ¿sí? La mirada de la comunicación. Hipodérmica, está. ¿Cuál es la mirada de la comunicación también? Bien. Bien. Hay una lista bastante larga de temas, ¿sí? Bueno, seguramente voy a elegir 2 o 3
entonces va a ser más ágil la corrección, ¿sí? En cuanto a la teoría del informe de lectura, ustedes la pueden sacar del aula del propedéutico, ¿recuerdan? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bien. Cuando yo leí los informes que ustedes hicieron de la charla, ¿sí? Diferían bastante. Algunos se notó que fue muy minucioso ese informe, ¿sí? En cuanto tengan en cuenta que yo en muchas devoluciones les dije, revisar la estructura del informe, ¿sí? Que no sea un texto meramente argumentativo, porque yo estoy dando información que saqué de un material bibliográfico, ¿sí? Si se quiere. Entonces tengo que tener en cuenta ese material y busquen en ese material del propedéutico el informe de lectura, ¿sí? Los informes tienen la siguiente estructura y deben ser textos académicos, ¿sí? Ya llevamos practicando la escritura de textos académicos a través de diferentes tipos de producciones. ¿Quién es Dicor Black? Bueno, si no me pone el nombre. Profe, una consulta. La actividad que nos dio la va a subir en el aula, ¿sería? ¿Cómo? La de los temas. Claro, sí, ya la voy a Ah, subir. Ujú. nada. Les estaba diciendo, tienen una estructura que es una introducción, un desarrollo y conclusión, ¿sí? Y se utilizan diferentes recursos como la explicación, la ejemplificación, la comparación, la enumeración, la, eh, el discurso cronológico. Si yo voy a hablar de las distintas teorías, puedo hablar de una o puedo hablar de tres y ordenarlas cronológicamente, si las voy a comparar, ¿sí? O si voy a comparar dos, eh, la aguja hipodérmica con algo más actual, ¿sí? Y si voy a tomar un ejemplo de otro material que no es este, lo tengo que citar, ¿sí? Si voy a hacer una cita textual de una clase, como dijo, bueno, lo cito tal cual, a mi compañero, al profesor, ¿sí? Si voy a elegir un epígrafe, tiene que tener un sentido ese epígrafe, ¿de acuerdo? En la carátula, chicos, en la carátula va el nombre de la institución, el nombre de la carrera. Fíjense que algunos escriben mal el nombre de la carrera. Primero va el nombre del profesor y luego el nombre del alumno, ¿sí? Apellido y nombre, apellido, coma, nombre, ¿de acuerdo? Siempre. Algunos no colocan, no les colocan tildes a sus nombres y a sus apellidos, a aquellos que los llevan, así que por favor también ahí tengan en cuenta la materia, el año, ¿sí? El curso, todos esos datos. De todos modos, yo se los voy a dar, se los voy a colocar en los requerimientos formales de la entrega del trabajo, ¿sí? Porque ahí sí, todo va a ser, todo me va a habilitar a bajar puntaje. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta tienen?
Preguntas, dudas, consultas, algo que quisieran agregar. Claudia, Sí, no con respecto a esto que estábamos hablando ni lo que terminaste de decir, sino con lo nuevo, con lo que se viene. La metodología de trabajo va a seguir siendo la misma en el caso que siga la virtualidad, que creo que va a ser lo más posible, digamos. O vamos a tener más este tipo de participación vía Meet, donde podamos entablar algún tipo de debate o cuestiones de que se puedan hablar o dialogar. el taller que sigue, que va a ser de producción, de lectura y escritura, va a ser más de producción, ¿sí? Es como que yo me voy a detener un poco más en el análisis textual, porque ahora fue como bastante teoría que podían leer solos, ¿sí? Y en en la segunda materia, en la segunda mitad del año, vamos a ver, lo estoy pensando, porque nos piden desde Regencia que no les anticipemos ni material, ni temas, ni lecturas, ¿sí? Como para no avasallarlos de trabajo. Entonces, quizás nos organizamos de otra manera, pero también voy a necesitar ahí como otro tipo de compromiso, ¿no? Decir, bueno, de 6 a 7 leemos y escribimos y de 8 a 9 socializamos. ¿Se entiende? Sí, De sí, 7 sí. a 8, perdón, se Se me- te están corriendo los horarios. ¡Uf! Tengo una nena de 3 años, así que los horarios están corridos hace rato. Hace rato. Hace rato. Bueno, al margen. ¿Se entiende? Pero eso, bueno, quisiera también acordarlo con ustedes, con quienes vayan a cursar la segunda materia, ¿sí? Porque sé que también es una modificación. Entonces, como por ejemplo, van a ser textos expositivos y textos argumentativos, ¿sí? Con cuestionarios específicos, con estrategias de lecturas específicas, que después las podemos charlar, podemos cada uno de ustedes puede exponer, a ver cómo abordó el texto, cómo llegó a la concreción de un escrito, ¿sí? Cómo planificó el escrito, cómo planificó la lectura. Algunos textos son más complejos que otros, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a acordar una vez que arranquemos con el taller de UBI en el segundo cuatrimestre. Gracias. Bueno, no hay por qué. Y sí me gustaría que el día 29 estemos todos como para hacer un cierre, ¿sí? Que bueno, para que sea un poco más democrático, les voy a dejar las pautas para que lo hagan por escrito también, entonces todos participan de alguna forma, ¿sí? Y no sé si te acordás, Alexis, si Alexis y Juan fue alumnos que ya cursaron este taller, que bueno, en diferentes años cursaron, ¿no? Eh, la- Cuando cursábamos en la presencialidad, los trabajos también se hacían en clases, ¿sí? Se El hacían en taller casa y se entregaban al final de la hora. Así que estoy un poco más flexible. La virtualidad me ablandó. A mí me pasaba lo mismo en otra carrera. Sí, es que es eso, una carrera.
Democráticamente lo elegimos a Alexis para que nos represente en el final. Vamos, Alexis. Alexis no quiere, ¿sí? ¿Sí, Juan? Otra cosa que hacíamos mucho era cuando terminábamos de hacer la actividad, lo exponíamos en grupo al frente de todos y practicábamos un poco el tema del discurso, digamos. De la oralidad. Y nos dábamos palos con todo. Nos poníamos del lado positivo y del lado negativo y nos... Claro, por eso te preguntaba cómo iba a ser más adelante, porque a mí en particular me resulta bueno esto, o sea, escucharle al resto de los chicos, escucharte a vos, por supuesto, porque creo que todo va sumando y todo hace a que cada uno vaya encontrando su rumbo y su posición dentro de lo que es, en este caso, la comunicación, digamos. Y me parece fantástico poder hablarlo, debatirlo. Creo que a mi entender, es una de las mejores maneras donde uno se puede nutrir de diferentes conceptos, de diferentes miradas, y bueno, como hablábamos al principio, incorporarlas o no, ya queda a criterio de cada uno, y rearmar la estructura comunicativa. Bien, gracias por el aporte, Pedro. De todos modos, cuando continuamos en el segundo cuatrimestre, no dejamos de lado todos los conceptos y todo lo aprendido, o sea, lo llevamos justamente. Hay en algunas carreras en donde la materia comunicación es solamente un cuatrimestre y después hay otro profesor con otra formación en el segundo cuatrimestre, ¿sí? En este caso en particular se diseñó así en la carrera, entonces continuamos y al taller de UDI le agrego esta cuestión de la comprensión lectora, que ya la estamos haciendo, ¿sí? Pero que ya va más a lo estrictamente escrito, y con algún tipo de exposición, ¿sí? Lo que llegamos a hacer un año fue incluso hasta charlas TED, hicimos. ¿Te acordás, Juan? No sé si estaba Juan en esa oportunidad. Pero en realidad porque yo justo el año que cursé, yo dejé antes de que usted dé eso, en realidad. Usted dijo que que íbamos a hacer estas charlas, pero yo justo había dejado. Y te fuiste. Yo no estaba completo, digamos, ni la mitad del año en realidad. No llegué a aprobarla ni a no aprobarla su materia por eso. Bien, bien. Bueno, pero me acuerdo de vos, Juan, mira. Porque me gusta hablar, seguro. Ajá. Y bueno, alcanzamos a hacer con los chicos, ¿sí? En esta cuestión de las prácticas de la oralidad, esas exposiciones de TED. Es muy poco el tiempo, igual, que tiene la materia para desarrollar o para explayarnos y para adquirir nuevas herramientas. Pero bueno, si se pudo, más que conforme. Igual falta un mes todavía para terminar. Les voy a dejar un material, ya que están tan... un material sobre oralidad y escritura que les va a servir, no lo voy a dejar como de lectura obligatoria, pero se los voy a dejar, ya que están enganchados con el tema, que les va a servir y los pueden agregar a su trabajo, ¿sí? Quizás 2 páginas sea poco, ¿eh? No, si ya ¿En blanco tienen... sirven? ¿Cómo? ¿En blanco sirven las páginas? Y no sé, lo dejo a tu criterio, Pedro. Ah, esa es la frase de Karina, ¿eh? Claudia Karina me llama.
No, ¿sabes por qué? Porque, Claudia, te pregunto, yo soy, viste, de la vieja escuela y esto de la tecnología también, para mí, el cara a cara, en el campo de batalla me resulta más fácil, aunque pierda, digamos, y como te habrás dado cuenta, me cuesta mucho hablar. Uf, Entonces, por ahí me interesaba esta cuestión y también me gusta que los chicos participen, porque nosotros tampoco nos conocemos, es una realidad, o sea, eh, vos fijate que la mayoría son todos figuras ahí que aparecen estáticas y por eso les decía si nos podíamos ver, si podían encender sus cámaras y vernos. Y bueno, así como están participando algunos que se animen a decir, a hablar, a preguntar. Esto pasa también en el aula, en la presencialidad, ¿sí? Que está abierto. eh, el año pasado yo estuve de licencia y yo no ejercí eh, por una cuestión de salud. Y el año anterior estuve hasta el mes de septiembre y pasaba esto, ¿no? De estar siempre abierto el canal de la escucha y lo que tuve que hacer muchas veces fue generar el problema de la comunicación, no sé si te acuerdas, Juan, de ponerlos así en aprietos para, para generar la charla, para generar el debate, ¿sí? En un momento se pelearon medio que mucho, pero, pero justamente para habilitar esta cuestión que Mariana Moyano dice, ¿no? En su explicación muy de docente en el pizarrón, en el video, de que exista la justa justicia social que nos permita a todos decir qué pensamos, qué no pensamos, y a veces también que con los que más hablamos limitamos a los que no hablan, ¿sí? Queremos como cubrir baches y en realidad se sienten un poco avasallados. Entonces llegué a tener que hacer en el nivel superior con estudiantes adultos, obligarlos a pasar al frente, por ejemplo, porque no se animaban a hablar. Entonces fue obligatorio. Claro, yo Y me acuerdo que un alumno pasó solamente a cebarle mate a otro, no quiso hablar. Pasó con el, y le digo yo, bueno, ahora te toca a vos. Dice, no, yo venía a cebarle mate nada más. Y bueno, o sea, es su forma de estar, qué sé yo, veremos cómo se puede manifestar y expresar, quizás desde la escritura, ¿sí? ¿Sí, Juan? Claro, porque yo recuerdo que nos hizo hacer primero un par de trabajos en los cuales, pues, sentado cada uno en su lugar, digamos, leerlo en voz alta, bueno, y después hizo presentar un trabajo para exponerlo al frente de todos sobre un tema que nos guste o lo que sea, y ahí lo debatíamos, a favor y en Claro. contra, como dijo. Esa charla TED, digamos, cada uno eligió un tema que se convirtió en algo muy absurdo al final, porque, qué sé yo, hablábamos de cómo preparar papas fritas redondas, no sé. O sea, tenía que tener ese condimento, ¿no? De decir, bueno, lo que yo vengo a decir acá es re serio, es re importante, y lo voy a vender como lo mejor que existe, y que soy el único que sabe hacerlo. Esa era la convicción que debía presentar el que estaba ahí parado. Entonces terminamos escuchando de todo, porque, no sé, hasta el Flaco Spinetta hablaron, y fue muy interesante, se habló de Kung Fu, de Taekwondo, o sea, también descubrir, ¿no?, que en esta cuestión de las personas que llevan a cabo estos proyectos de charlas TED, también tienen que buscarle la beta de lo novedoso. Y en realidad ya es como que ya todo está hecho,
solamente cambian las formas de decirlo. Y si yo elijo algo que solamente yo sé y que sé hacerlo muy bien, puedo convencer a un auditorio si utilizo los recursos y las estrategias comunicativas adecuadas. Y bueno, quedó comprobado. ¿Sí? Que aprendimos de básquet, aprendimos de rock, aprendimos de taekwondo, les digo, de atletismo, de bueno, muchas cosas. Bueno, la cultura de diversidad, dicen, así que fue muy cultural el tema. Y estuvo genial, hasta un cebador de mates. Alexis, te toca. No. No, yo en la época, allá en el 2018, cuando yo estaba en desarrollo de software, me acuerdo que me retiraba mucho del curso porque a Natalia Franco, que la mayoría la debe conocer porque falleció hace poco, que fue atropellada y demás, era la presidenta de la Comisión de los Estudiantes, se le ocurría hacer una reunión siempre los días martes. Y yo era delegado del curso, entonces yo la mitad de las clases por lo general siempre me la perdía. Siempre me las perdía. Vos le decías, sacame los martes a las 7. No. Pero cumplía con los trabajos, eso era lo importante. Tal cual. No, lo interesante fue que desde el 2017, que yo estoy en el dictado de la materia, en las carreras, y bueno, que también voy aprendiendo, ¿no? Con cada grupo, también a desempeñarme en un nivel superior y sobre todo de formación técnica, ¿sí? Que no sé por qué siempre trabajé en espacios de formación técnica y me sentí muy cómoda, muy bien, ¿sí? Porque si ustedes ven, mi formación no tiene nada que ver con lo técnico. Pero me gusta romper la estructura de ciertos espacios. Entonces, está bueno eso, y bueno, como les comentaba recién, el año pasado yo no sufrí el quiebre de la presencialidad con la virtualidad, porque, bueno, sufrí otro quiebre personal y de salud, entonces estuve de licencia, y si bien ya veníamos trabajando desde antes con Classroom, con ciertas formas de capacitación a través de aulas virtuales, no fue la locura esta de aprender a trabajar de otra forma. Así que este año sí, estoy un poco en desventaja porque estoy como haciendo lo que debía hacer el año pasado, ¿no? Pero bueno, también es un desafío, el desafío que nos toca a todos, ¿no? De tener que acondicionar nuestros hogares, de organizar nuestras familias de otra forma. No sé, mi esposo también es docente y tenemos los mismos horarios, entonces a veces se complica mucho decir, no hay jardín, no hay escuela, no hay niñera, o sea, a todos nos pasa lo mismo, por eso les decía, Caro, si tu niño anda por allí, está bien, no hay problema, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión que nos vamos acomodando entre todos y vamos a tratar de hacer el mismo trabajo, que es mucho más fácil, había sido hacerlo en la presencialidad que hacerlo desde casa, ¿sí? Es mucho más fácil. Por un lado celebro esto de la virtualidad porque muchas cosas van a quedar instaladas y nos van a servir para crecer desde otro punto de vista, ¿no? Qué sé yo. Por ahí no podemos acceder a ciertas capacitaciones o ciertos conocimientos porque estamos en un punto geográfico en donde tenemos que desplazarnos
para capacitarnos y seguir aprendiendo, y desde la virtualidad resulta que ahora podemos hacerlo, ¿sí? Entonces eso está bueno, pero también es como sobrecargarnos de virtualidad. Y esto que dice Pedro, o sea, todas las capacitaciones que yo pude hacer desde el año pasado y que continúo haciendo, es esto, ¿no? Es decir, una persona que está hablando a la cámara y al micrófono y habla y habla y habla y habla, y del otro lado 200 personas que están ahí con una fotito. Entonces también en esta clase recibo comentarios, y en otras clases estoy esperando a ver qué contestan. O sea, son diferentes perfiles, ¿no? No sé, es lo que se puede. Bueno, quedamos menos. ¿Viste, Alexis? Ahora sí te quedás. Ya no me llaman más a reunión ahora. Alexis, ¿y vos, UDI, también la vas a cursar? Sí. Ah. Yo tengo varias materias en realidad regularizadas que tengo que hacer solamente final, pero como han pasado varios años y hay un par de cositas que he hecho entre medio y qué sé yo, algún que otro conocimiento que se me haya escapado o algo que tenga que recordar, prefiero arrancar de cero y con todo. Así que estoy en eso simplemente Bien, para buscar memoria que debe estar por ahí medio olvidada nomás. bárbaro, bien. Bueno, en general los trabajos están muy bien, los trabajos que pude corregir y que ya les hice las devoluciones están muy bien. Alguno que otro más devuelto y sin mejoría, pero bueno, vamos a ir viendo en qué los puedo ayudar. O sea, también soy consciente de que les puedo brindar herramientas y sugerencias y comentarios que a veces pueden parecer un poco drásticos, pero no hay otra forma de decirlos, ¿sí? Como las cuestiones de normativa y de ortografía que les decía al comienzo. Ya tiene que ver con la calidad de escritura de cada uno, ¿sí? Y que de acuerdo a la trayectoria de alfabetización que llevamos, ya tiene que ser como una carrera personal, eso, ¿sí? Vanessa, lo habrás vivido cuando estudiaste otra carrera, lo habrán vivido todos cuando estudiaron otras carreras. Hay carreras universitarias que no aprueban si no tienen una escritura correcta. Entonces, ustedes mencionaban en los informes donde el alumno Pura mencionaba que bueno, fue como una sorpresa para mí, ¿no? Que también hablara del taller de comunicación porque lo recuerdo a él, ¿sí? El primer año fue muy duro, así de decir, encontrarme hablando, encima que no paro de hablar, encontrarme hablando 2 horas sola, porque uno se va a estudiar una materia una carrera, perdón, creyendo que va a hacer muchas cosas y de pronto se encuentra con una profesora de lengua que viene a querer hacerlo escribir cartas, ¿sí? Currículum, informes, biografías y esas cosas. Entonces era como que bueno, tuve que desmitificar un poco la formación de la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces, leer en los informes que fue positivo y que se entendió que por más que persigan una formación técnica, ¿sí? Necesitan entablar una comunicación con el otro que tiene que ser eficaz, que les va a resultar positivo para su trabajo, redituable, ¿sí?
y que quizá es una de las materias que va a atravesar todas las materias técnicas y un poco más. Comunicación y filosofía. Yo creo, Claudia, que esto también hace a la lingüística que vamos a manejar nosotros, porque entre pares tenemos que entendernos. Te imaginas que si, no sé, yo hablo con cualquiera, con María Belén, o con Geraldino, con Alexis, hablo, por decirlo en criollo, y eso es como la consulta al médico. Cuando el médico va y te empieza a hablar de su tecnicismo, de su formación académica, uno lo queda mirando y le dice, no, traducímelo al castellano, porque no entiendo lo que me estás diciendo. Exactamente. Y ojalá yo pudiera incorporar también más de ustedes, ¿sí? Por eso decía que es como muy poco el tiempo por ahí, esas charlas TED, que bueno, que sí, quizás si se quedan, si se entusiasman en el segundo cuatrimestre podemos implementarlo, podemos hacerlo, porque se trataría de un video en donde puedan hacer un texto escrito y después transformarlo en un video, como son los TED, ¿no? Entonces, ojalá pudiera yo escuchar más también, como para decir, del otro lado, a ver qué pesco, qué incorporo, ¿sí? Porque sé que manejamos códigos diferentes, porque cada profesión y cada formación es así, y de acuerdo a las herramientas que yo tenga, comunicativas y lingüísticas, ¿se lleva a cabo la comunicación o no? Bueno, chicos, llegamos a las 20 horas casi. Ustedes ahora tienen con Mauro. Profesora. Sí, Denise. Yo de mi parte con el tema de lengua, con usted me hace sentir que vuelvo a la secundaria, no sé por qué. Tuve una docente en tercer año que nos hacía hacer glosarios, ¿se acuerdan de los glosarios? Sí. Y de ahí aprendí a no escribir con errores. No me gusta que me hagan escribir 5 hojas con la misma palabra, desgraciada era. De ahí aprendí a escribir bien. Me hace recordar, y cuando hice eso que me decís es bueno. Pero sí, porque me gusta cuando empiezan de que bajo punto con los errores. Ella también nos dictaba y nos bajaba punto, después nos sacaba la hoja y te bajaban punto, tanto en la prueba o en los glosarios que ella te armaba atrás, te armaba el glosario y daba actividades, ella las dictaba, se llevaba los trabajos y te bajaban punto y después terminabas rindiendo si no aprobabas. Y lo mismo me pasó en la otra carrera con Mayra, lo mismo, ella hacía lo mismo. Entonces yo me río, le digo, sí, con el mismo método, el mismo método, sí, de te bajo punto, aguanten. Pero a la misma vez lo buscas, lo pones como algo tan fundamental, porque si no escribís bien queda feo. Yo me pongo histérica cuando veo errores ortográficos, bueno, soy medio histérica ya, pero esas palabras básicas como gracias, bien, hola, o besos, son palabras tan básicas, no las pueden escribir tan mal. Y si no se los corregís, siguen así. Entonces por ahí es tan lindo que los corrijan. Claro, Denise, es que, o sea, tiene que ver con nuestra formación y que es la práctica, o sea, es la práctica de lo correcto, ¿sí? Porque si no, yo lo que les decía siempre, ustedes me dicen, eso quise, pero eso es lo que quise poner, pero no dice eso, o sea, yo no puedo corregir como bien algo que no dice, porque si no yo estaría mal, ¿se entiende? Entonces, la construcción que cada uno hace es ya una construcción mental, ¿sí? A uno de los alumnos les dije, a ver, ¿cómo podemos hacer para mejorar esto? ¿Por qué? Porque yo puedo elegir, pues yo puedo corregir un trabajo y encontrar ciertos errores. Ahora, cuando yo ya corregí varios y se repiten las cuestiones, ya observo otra problemática. Entonces, ¿cómo podemos hacer para corregir esto? A ver, ¿dónde crees? Yo creo que están en una etapa evolutiva y en un nivel
en donde puede cada uno de ustedes reflexionar sobre su propia práctica de escritura y de pensamiento lógico y concreto, a ver dónde está el problema y cómo hacemos para, ¿sí? Porque también me parece un poco autoritario y violento por ahí decir, es un desastre. Sí, por eso les dije, no me voy a poner estricta en bajar puntaje, pero sí en señalar el error y quizás haciéndolo, socializándolo, decir, no me pueden escribir tantas veces diálogo sin tilde. ¿Sí? Si estamos hablando de la comunicación. No me pueden escribir comunicación sin tilde. Es como que en la materia de música escriban música sin tilde. Pero ojo, porque hay docentes de música que no le ponen la tilde. Entonces, ¿hasta qué punto es ignorancia y hasta qué punto es descuido? Si alguien ignora algo, yo no puedo discutirle nada porque lo ignora. ¿Sí? Ahora, si yo le enseño, ya le puedo discutir. Sí, bueno, pero partamos que ahora viene desde una base de secundaria, primaria, media, rebelde, que no quieren corregir los errores ortográficos. Porque yo tengo a mi hijo en secundaria, segundo año, y a él sí le corrigen. Y el año pasado terminó un compañero de mi hermano, que a él nunca le corrigieron los errores, y tienes horrores ortográficos. Bueno, entonces ahí no está el problema, vuelvo a repetir, yo no puedo discutir con alguien que ignora, ¿sí? Si es ignorante de algo, en el buen sentido de la palabra ignorancia, si ignora algo, si desconoce, ¿cómo le voy a reclamar? Sí, tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le tengo que reclamar? Al formador, al mediador, ¿sí? Para mí sería más fácil dejar pasar tantos errores de tildación. Corrijo más rápido, pero me vuelvo en el camino, ¿sí? Y los corrijo, o los señalo, o les advierto. Porque si no, ahí no dice diálogo, dice otra cosa, o no dice nada. Y lo tengo que dar como desaprobado. ¿Sí? Aparte, Claudia, yo creo que es importante, más allá de la corrección, en el sentido en que uno se va perfeccionando y se va profesionalizando en su actividad y en su dialecto y en su diálogo, entonces es más fácil, termina comunicando de manera más fácil y así y termina siendo escuchado, no sé cómo expresarlo realmente. Porque cuando uno tiene las palabras justas, en la medida justa, es como que impacta, como que llega, como que es atendido. Y puede ser por escrito, puede ser hablado, puede ser por un medio audiovisual, o sea, entonces esa globalización tiene que hacer a la perfección de una buena escritura, un buen diálogo. A la perfección, a la corrección, a ser correctos, a ser adecuados, por ahí, ¿sí? Por eso. Con ser adecuados y correctos es suficiente, alcanza. Por ahí la perfección, no sé qué sería la perfección. No, bueno, yo le digo perfección a la profesionalización, o sea, al ir, como decía Denis, o sea, también queda en uno mismo autocorregirse y autoinstruirse. Claro, por eso yo considero que a esta altura, si yo en un trabajo vi errores y en otro no, de la misma persona, por eso tengo ahí un parámetro. Ahora, si en todos los trabajos veo lo mismo, por eso pregunté a ver cómo podemos hacer, qué crees que se puede hacer, qué te está pasando, con qué estás escribiendo, ¿sí? O sea, ¿escribís en un minuto o escribís en una hora? ¿Sí? Y en ese sentido tienen, me parece a mí, mucha importancia. Aprendemos de diferentes formas, como dice Denise, a los palazos, que todavía existen, decir, bueno, te armo el glosario, te saco la hoja, ¿sí? Que
me da pena, o sea, te devuelvo la hoja, si llego a hacer eso, te devuelvo la hoja porque no le encuentro sentido a aprender con esa presión, ¿sí? Pero mirá, si te busco un libro, o sea, lleva más tiempo, lleva más trabajo personal y de búsqueda, ¿sí? Pero yo creo que a la larga llegamos al mismo lugar. Y de una manera más placentera y de una manera más personal de aprendizaje y de superación, ¿sí? Mi hijo comete errores, soy profesora de lengua, se los marco, y algunas veces no, porque él tiene que establecer el vínculo con su docente y tiene que creer que la corrección del docente está bien. O sea, no va a tener la mamá todo el tiempo leyéndole lo que escribe para corregirle. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando escribe la fecha, que el miércoles lleva libre, o sea, son cuestiones que quizás estoy al lado, y más en este tiempo de pandemia, en que además de dar clases, de estar en la casa, de estar los hijos, también tenemos que hacer la tarea con los hijos. Miércoles lleva tilde, se lo puedo decir una vez, pero no se lo puedo decir todos los miércoles. Si va a la escuela y copia miércoles y le pone tilde. O sea, también depende de si es una extravagancia mi requisito de corrección y adecuación, o quiero la comprensión reflexiva de eso. Porque si yo les devuelvo, mira, no lo voy a corregir hasta que no te voy a poner la nota hasta que no lo corrijas. ¿Y qué me va a decir el alumno? Pero profe, dígame dónde está mal. Entonces eso me da la pauta de que ignora, de que ignora qué es lo que está mal. Somos agentes correctivos. No. Bueno, vayan a la clase de Mauro. Nos vemos, profesor. Nos vemos el próximo Buenas martes. noches, profe. Bien, cuídense, por favor. Buenas noches. Buenas, Hasta la próxima. chau, chau.